conversación y análisis con punto de vista. Aquí comienza Reunión de Pauta, con la conducción de Sebastián Aguirre. ¿Cómo están? Bienvenidos. Así es, estamos comenzando Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Muchas gracias por sumarse a nuestra sintonía a esta hora de la tarde, al cierre de este día jueves 21 de abril. Estamos revisando los temas más importantes de la semana junto a nuestros panelistas en los próximos 60 minutos. Gracias por estar junto a nosotros en la 100.5 acá en Santiago, 99.1 de Antofagasta, 96.7 en Valparaíso, Viña del Mar, también en Temuco, 96.7 y en pauta.cl, por supuesto. Si ustedes nos quieren ver, lo pueden hacer a través de nuestro streaming. A continuación, vamos a darle la bienvenida a nuestros panelistas también para empezar la conversación del día de hoy con una agenda bien interesante con temas de la convención. Vamos a partir el día de hoy, pero antes de eso les presento a quienes nos acompañan hoy día. Claudio Alvarado, abogado, magíster en Derecho Constitucional por la Universidad Católica, es director del Instituto de Estudios de la Sociedad IES. Bienvenido, Claudio. Muy buenas tardes, Sebastián. Un gusto estar aquí nuevamente con ustedes. Gracias por acompañarnos. Y tenemos otro Claudio de invitado para el día de hoy. Claudio Fuente nos acompaña, politólogo, doctor en Ciencia Política, director de la Escuela de Administración Pública en la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, buenas tardes. Gracias, Sebastián, por la invitación. Gracias por acompañarnos desde Valdivia. Bien, vamos a estar conversando con los Claudios aquí en Reunión de Pauta sobre los temas de esta semana. Y como les decíamos, vamos a partir con el foco puesto en la convención. La pregunta rápida con la que comenzamos siempre nuestro programa hoy día echa un vistazo a lo que está ocurriendo en la discusión de la convención, en particular sobre el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. Recordarán ustedes que este tema fue zanjado ya por el Pleno de la Convención y estaba dentro del borrador. Pero ahora la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención ha aprobado este jueves la indicación que había presentado la convencional Tammy Puslinik, que es de Independientes No Neutrales, y lo que busca es establecer límites a ese artículo referido a la interrupción voluntaria del embarazo. De esa forma, su regulación quedaría relegada a la ley, es lo que establece esta indicación. Se acota, en definitiva, lo que muchos consideraban era una indefinición respecto al procedimiento en el artículo que el Pleno, como les decíamos, ya había aprobado. Claudio Alvarado, ¿tú crees que es adecuado este giro que está adoptando la Convención en esta materia? La verdad es que a mí me cuesta comprenderlo como un giro, sino que creo que más bien lo que hace este inciso que se añade es confirmar la orientación que tiene esta propuesta de artículo en el siguiente sentido. Bajo esta redacción, Chile tendría una regulación bien inédita en materia de aborto, porque se reconocería el aborto como derecho constitucional y en consecuencia lo único que se le permite a la ley es regularlo dentro de ese marco, pero en Chile dejaría de ser posible ir desde el punto de vista de la política democrática, si es que podemos disminuir la intensidad de la aprobación del aborto, o si eventualmente el día de mañana una mayoría democrática pudiera modificar sustancialmente la ley. Aquí lo único que agrega este inciso, me parece a mí, es que claro, el aborto se establece como derecho y la ley solo puede regular su ejercicio, y entonces confirma la orientación de lo que ya estaba aprobado. Por tanto, no creo que cambie sustancialmente el panorama. La novedad, para cerrar el punto, digamos, mi presentación, la novedad que tiene esta propuesta de articulado en la nueva Constitución se mantiene. O sea, perfecto. Chile ya pasaría a ser una excepción por el hecho de consagrar el aborto como un derecho constitucional. Ajá. Bueno, de hecho, Yanis Meneses, coordinadora de la comisión y es integrante de los movimientos sociales constituyentes, también decía que era un compromiso que habían tomado las feministas en este sentido. Claudio Fuentes. Mira, sobre la pregunta inicial, si era un giro o no, si uno ve nosotros hicimos un análisis con el Observatorio de la Nueva Constitución sobre las propuestas que tenían las y los candidatos, y fueron más de 1.400, y ahí se veía claramente este tipo en el fondo, que eran medidas que eran probables que sucedieran. Ajá. Por tanto, si es un giro, yo creo que no. Yo creo que viene a, como bien dice Claudio Alvarado, confirma un poco la mayoría y opiniones respecto a esta temática en la convención. Lo que sí me llama la atención es
no es mi tema de ¿cómo se llama?, de especialidad, pero Sí. que dejando bien eso claro, pero el hecho de la regulación en el fondo, porque yo hubiese pensado que hubiese quedado tomando la visión del grupo mayoritario feminista que está en la convención, Ujú. que hubiese quedado así como estaba originalmente la redacción. Entonces, esta cierta regulación mediante la ley de la ejecución, básicamente, que era el vacío que se había visualizado, en el fondo entrega regulación a un aspecto que yo pensé que iba a quedar un poco más abierto, así, Ajá. sin... O Eso sea, es lo deja que poco espacio a la me. ley, ¿así lo interpretas tú, Claudio? No, yo creo que le da espacio a la ley para regular, porque eventualmente puede ser un aspecto y después puede ir desembocando y derivando en otras cosas. Ujú. Pero me llama la atención el tema de que, primero, que no hubiese un plazo, que fueron discusiones que se dieron en redes sociales, Sí. y por otro que ya se accede en el fondo a esta indicación. Ajá. Claudio Alvarado, ¿quieres agregar algo? Simplemente subrayar de que yo creo que aquí la convención no está midiendo bien los efectos políticos de lo que está haciendo. Es verdad, como decía Claudio Fuentes, que esto era previsible, en ese Ujú. sentido es cierto, a la luz de la correlación de mayorías que hay en la convención y sobre todo cómo se ha dado esta discusión en las instancias previas, pero claro, creo que no hay conciencia de que aquí, del punto de vista de una constitución que quisiera ser símbolo unitario para todos, claro, si esto no se pronunciaba en uno u otro sentido y quedaba abierto al debate democrático posterior, aquí la convención no se ganaba público en contra, como quien dice. En cambio, Claro. establecer el aborto como derecho constitucional y al haber rechazado además en el Pleno y en la comisión la objeción de conciencia incluso individual, la regulación queda bien, bien intensa desde el punto de vista de la orientación. O sea, Ujú. cualquier persona que ya sea detractora del aborto o incluso siendo partidaria del aborto, pero favorable a la objeción de conciencia, aquí va a encontrar un motivo adicional para tener recelo a lo que se está proponiendo. Yo creo que eso políticamente la Ajá. convención no lo calibra bien, digamos, como el tipo de Por los visión efectos. que había de Sí. generar adhesiones mayoritarias. Sí, 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 sí. Bueno, ha sido uno de los temas controvertidos del debate en la convención hasta ahora. Estamos aquí en reunión de pauta, la 100.5. Nos acompaña Claudio Fuentes, nos acompaña Claudio Alvarado y le damos la bienvenida también a nuestra panelista que se suma a esta hora, Jimena Jara, periodista, experta en comunicación política, directora de Factor Crítico, profesora de comunicación política en la Universidad de Chile, fue jefa de contenidos del segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. ¿Cómo estás, Jimena? Bienvenida. Hola, buenas noches. Perdón por el atraso, pero no estoy a la hora, pero estoy en mi mejor hora. Muy bien, no hay problema. Tenemos plena flexibilidad, Jimena. Estábamos conversando recién junto a Claudio Alvarado y a Claudio Fuentes sobre esta presentación de la indicación que establece, ciertos límites al artículo referido a la interrupción voluntaria del embarazo, Jimena. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo interpretas tú en el contexto del debate que se había dado en la convención? ¿Consideras que este es un giro o no en el debate que se había dado hasta ahora sobre este tema? Yo creo que es una conquista y no me problema el hecho de que esto se tenga que legislar después, ¿no? Uh-huh. Entendiendo que Chile es un país que tiene muchas miradas y todas ellas sumamente apasionadas sobre la interrupción del embarazo y especialmente, incluso si se aprueba la interrupción voluntaria del embarazo eventualmente en el Pleno, es probable que sea muy difícil llegar a un acuerdo en el corto tiempo que queda sobre cuál es el límite de tiempo para interrumpir el embarazo, ¿no? Entonces creo que esta es una decisión práctica con la que yo suscribo, ¿no? Uh-huh. A mí me parece bien que las constituciones tengan un cierto número de derechos y las otras cosas se legislen, ¿no? Y las suspicacias que existen al respecto las entiendo, pero no las comparto. En el sentido que me parece que es súper importante no solo tratar de sacar un catálogo de derechos que permita cuestiones tan básicas como consagrar los derechos reproductivos de las mujeres y dentro de esos derechos reproductivos el consagrar también la interrupción voluntaria del embarazo
como una posibilidad no excepcional necesariamente, Sí. pero sí limitarla en el tiempo, ¿no? Y ese debate es un debate muy largo. De hecho, llevamos años debatiéndolo y por lo tanto me parece importante ser práctico para tratar de hacer esta tarea lo más rápida posible, porque desgraciadamente no es la única discusión que hay, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo comparto la línea que tomaron en la Comisión de Derechos Fundamentales. Sí, que era parte del compromiso, como decíamos recién, de parte del movimiento feminista que había impulsado también este artículo ahí en la convención. Estamos junto a Claudio Alvarado, Claudio Fuentes y Jimena Jara aquí en Reunión de Pauta y vamos a ir a nuestro tema de fondo, el tema que queríamos dedicarle más tiempo en este primer bloque de nuestro programa para hablar sobre otro asunto que también fue aprobado esta semana. El Pleno de la Convención votó las propuestas de derechos fundamentales, lo que se refiere a vivienda, trabajo, seguridad social y salud. Y en esta materia, en salud, queremos detenernos un momento para conversar sobre este punto, porque se aprobaron varios cambios respecto a la norma actual. Por ejemplo, la creación de un Sistema Nacional de Salud que tendrá un carácter universal, público e integrado, dice la norma, que se rige bajo principios de equidad, solidaridad, interculturalidad y no discriminación. Eso es textual lo que dice esta norma. Entre otros puntos que se aprobaron también, se va a financiar a través de rentas generales de la nación. El Estado va a tener también un rol de rectoría dentro del sistema de salud, incluyendo la regulación y supervisión. Y básicamente lo que está en discusión respecto a esto es el límite que tiene este sistema, cómo se integra allí el sistema privado o los actores privados dentro de este sistema nacional de salud, y es uno de los temas que se ha abordado en el debate convencional, de los convencionales, digo, en las últimas horas, donde también han entrado, por supuesto, otros actores. Desde la Asociación de ISAPRES, por ejemplo, también mostraron su preocupación porque esto ponía en riesgo la libertad de las personas de elegir su sistema. Son los temas que estamos abordando y que queremos conversar junto a nuestros panelistas. Claudio Fuentes, ¿cómo crees tú que queda orientado finalmente esta propuesta en materia de salud? ¿Cuán importante es el giro que está proponiendo la Convención respecto a lo que tenemos hoy día en esta materia? Bueno, vuelvo al supuesto original. O sea, si uno ve las propuestas de los candidatos y candidatas, este sistema era lo que se iba a derivar como propuesta, creo. Viendo la correlación de fuerza y los intereses que se pusieron en el tapete. Hay que recordar que el tema del derecho a la salud, el acceso a la salud, es una de los, si uno lo quiere identificar como de los causantes del estallido, si uno quiere verlo así. Por tanto, que esté presente no es novedad, y en el sentido que está redactado también. Haciendo una revisión sobre las noticias de distintos puntos de vista, a mí me parece, en términos personales, que la redacción no me sorprende. Lo que sí me llama la atención es que levante tanto revuelo por el tema del derecho a la libertad, el derecho a elegir. Creo que si uno toma lo que dice convencionales como César Valenzuela, que en ninguna parte se prohíbe el ejercicio privado en este asunto, no veo como mayores resquemores respecto a eso. También desde un punto de vista práctico de la administración pública, es, desde mi punto de vista, y viendo cómo también son las tendencias globales en la administración pública, tener al Estado como solo y único proveedor y tener al mercado como solo y único proveedor no son las recetas que están dando resultados. Y yo creo que en ese sentido lo que está dando resultados y hacia dónde apunta, y si donde, por ejemplo, uno toma el lado más filosófico y económico de los líderes y lideresas del Frente Amplio, que básicamente es Mazzucato, Mariana Mazzucato, esto más bien yo creo que viene a plasmar un poco la simbiosis de lo público y lo privado, pero sí resaltando el rol de lo público. Eso sí yo creo que es claro. Y si me permiten solamente un poco y una crítica también a la discusión, es que dentro de lo que leímos y que puedo como reportear entre comillas, a mí me da la impresión que la discusión es súper centralizada, súper nacionalizada en el fondo. Tú no ves, por ejemplo, matices desde comunidades pequeñas. Yo vivo en la región de Los Ríos, 12 comunas. Valdivia es la única comuna grande acá. Pero, por ejemplo, si tú vas a Mafil, donde hemos hecho cabildo, si tú vas a Lago Ranco, si tú vas, por ejemplo, a Lanco, a La Unión, los problemas son mucho más de acceso a lo público. Lo privado, de hecho, es inexistente. Claro. Hay ciertos lugares donde es inexistente. Por tanto, si yo vengo a hablar y a decir, bueno, el derecho a elegir ¿de qué?
Uh-huh. Si ya como está, con la primordial rol que tiene el mercado, no existe. Vamos matizando los puntos de vista. Claudio Alvarado. Claro, es complejo comentar esto porque digamos, hay discusiones como la que comentábamos al principio del programa que uno las podía entender más bien acabadas una vez que pasaron por el Pleno en una primera ocasión. Uno tenía claro que la Convención iba a proponer un derecho al aborto, que de hecho venía antecedido de ciertas dinámicas en la comisión, y pasó casi entero en el Pleno. Y ahí algunos somos críticos, otros como Jimena son partidarios, pero uno tenía el núcleo más o menos claro hacia dónde apuntaba esto. Uh-huh. En cambio, lo que estamos comentando ahora en materia de salud, la verdad es que si uno quiere ser bien riguroso, tenemos más dudas que certezas, porque lo que se aprobó es una cuestión muy general y las definiciones pendientes, o sea, y las definiciones claves relativas a el modo en que se va a permitir o no la participación del sector privado en la sociedad civil, si se va a permitir o no el fin de lucro, se va a permitir o no la libertad de elegir, está en la nebulosa. O sea, yo creo que es lo más honesto con lo que se ha aprobado y a la luz de cómo venían las cosas de la comisión, es asumir de que no hay garantía de que va a ser así, y tampoco garantía de que va a ser lo contrario. O sea, no. Porque dice que está aquí, en la comisión aquí ahora. Tenemos, claro, efectivamente. O sea, aquí no tenemos certeza hacia dónde se va a dirigir esto. Uh-huh. Sí sabemos de cómo venía la mano en algunas materias, de que se pretendía, por ejemplo, prohibir la participación de prestadores privados con fines de lucro, pero eso se rechazó en el Pleno. Entonces yo creo que aquí tenemos una definición muy general acompañada de falta de definición en materias que son bien relevantes. ¿Y por qué me parece que esto genera dudas, eventuales críticas o preocupaciones? Bueno, porque la realidad del país en materia de salud es una realidad muy compleja, es una realidad en la cual sabemos de que hay un problema hace mucho tiempo, uh-huh. Sabemos además, como decía Claudio, que las realidades son muy dispares entre las regiones, uh-huh. Sabemos que hay una expectativa de tener un plan universal, único como base, pero también sabemos que en la realidad del país actual los prestadores privados cumplen un papel significativo, digamos. El mejor ejemplo es la pandemia. Lo que sacó al país adelante en materia de vacunación fue una integración de la red pública o privada que cambió en parte las reglas del juego, pero que se apoyó en lo que actualmente existía y que no terminó con la prestación de los privados, sino que lo que hizo fue adecuar la necesidad del momento. Uh-huh. Entonces, es una realidad, y esto lo han dicho autoridades o exautoridades del Ministerio de Salud de distinto signo político, de si predominara la visión más orientada a excluir a los prestadores privados, a terminar con la libertad de elegir, ahí Chile no podría hacerse cargo del nuevo sistema, y yo creo que por eso es que se despiertan dudas fundadas, pero también es cierto que no está decidido, sí. Y yo asumiría que a la luz de la experiencia de la pandemia justamente, lo que aquí debería intentarse hacer por parte de la Convención es orientar el sistema de un modo que aproveche lo que realmente existe, que intente mejorarlo, pero que no trate de hacer tabula rasa, porque, y con esto cierro, en materias como salud, en materia en general de provisión de derechos sociales, aquí no importa solo lo que dice la letra de la Constitución, sino la infraestructura que está detrás y que hace posible el despliegue de la garantía de estos derechos. Y entonces, si se dijera que se excluye la prestación de los privados con fines de lucro o se termina la libertad de elegir, en concreto se va a proponer un imposible. Uh-huh. Y yo espero que eso no pase. Sí. Jimena. Ahora sí. Yo no entiendo mucho el alboroto, la verdad. O sea, uh-huh. Como que lo que se ha consagrado no es nada distinto de lo que realmente existe hoy día. Si leemos el articulado, o sea, lo que básicamente hace es legitimar un sistema que hoy día tenemos, ¿no? Entonces, a mí me parece que esto hay que mirarlo con mucha ponderación, porque hoy día la realidad es que 8 de cada 10 personas en Chile, ese es el promedio, se atienden en el sistema público de salud, ¿sí? Y en muchas localidades, como dice Claudio, y pequeñas comunas, esa proporción es de 9 cada 10 personas, ¿no? Siendo la oferta privada muy mínima, una clínica privada, ¿no? Una consulta privada de algún médico que atiende a algún médico general en muchos casos, ¿no? Y no hay más opciones. Entonces,
no cabe ninguna duda de que el sistema que hoy día se llama Fondo Nacional, hoy día FONASA, el sistema público, sí. Pero es un sistema absolutamente mayoritario y por lo tanto no me genera ningún rollo, ¿no? El articulado dice que el Sistema Nacional de Salud tendrá un carácter universal, sí, que lo tiene hoy día, es decir, toda la gente puede tener salud, público, e integrado, que se rige bajo algunos principios, etcétera, ¿no? No dice en ninguna parte que sea un sistema único, con lo cual evidentemente nos cierra la puerta a los prestadores privados, y no tiene sentido tampoco hacerlo, me parece a mí, ¿no? Y consagra principios como la equidad, que hoy día lo tiene FONASA, la solidaridad, que hoy día la tiene FONASA, la interculturalidad. Por favor, hay un modelo de salud intercultural que opera a lo largo de la red de salud. Entonces, ¿Y por qué crees tú que cambie el sistema de salud? Y la no discriminación, que son principios que tiene hoy día el fondo. Lo que pasa, Jimena, ¿no? Disculpa, una interrupción muy breve. Lo que pasa es que es verdad, y yo mismo lo decía, de que aquí no se ha establecido una prohibición expresa, pero también es cierto, me parece a mí, de que ante la falta de definiciones surgen dudas legítimas, porque claro, tú tienes razón en que tenemos una mayoría que es de FONASA, pero el sistema actual es de FONASA, efectivamente, como digamos, prestador, por así decirlo, no un prestador, pero se entiende mayoritario, pero con posibilidad de integración público-privada, y anualmente lo que se estima es que son unas 7 millones de consultas las que se realizan a beneficiarios de FONASA en el sistema privado. Entonces, cuando venía una norma como la que venía hacia el Pleno y que fue rechazada, pero que era la orientación de la Comisión, que tendía a terminar con la posibilidad de que los prestadores privados participen del sistema público, o algunos comisarios tienden a plantear la eliminación de la libertad de elección, obviamente que surge una inquietud, digamos. Entonces yo estoy de acuerdo en que esto no se ha zanjado de un modo que excluya a los privados, pero sí venía con una orientación que si se aprobara, tendría problemas concretos para personas de carne y hueso. 7 millones de usuarios de FONASA. Pero fue rechazado. Fue rechazado. Entonces, yo te entiendo tu inquietud, pero la inquietud ya como que pasó. Está bien, nos podemos quedar con un miedo latente de lo que casi se aprobó, pero no se aprobó. Ya no me cabe ninguna duda que hay mucha gente que quería eliminar el sistema privado de salud, pero no se aprobó. Entonces, ¿por qué vamos a seguir con la inquietud cuando una cuestión no se aprobó en la misma comisión? O sea, ahora tiene que pasar al Pleno. No, en la comisión sí se aprobó, en la comisión se aprobó, en el Pleno se rechazó y quedó un vacío que vuelve a la comisión y hay que ver qué es lo que viene, digamos, por eso hay un vacío. ¿Cómo lo redactan ahora? Lo que pasa, Claudio, es que a mí no me parece que haya un vacío. O sea, me parece que consagrar los derechos de los privados a prestar servicios de derechos básicos es algo a lo que podemos estar acostumbrados con la Constitución que hoy día vivimos, que es la Constitución de Jaime Guzmán, que fue redactada principalmente para consagrar prestaciones privadas de derechos sociales, ¿no? Sí. Pero Seba, porque yo no había terminado mi argumentación cuando me interrumpí. Dale. Entonces, me parece que el tema de la integración, que lo menciona Claudio, es una integración que existe. Y entonces, ¿cuál es el problema que hoy día diga que el sistema va a ser integrado? Si hoy día hay botes millonarios que el sistema de salud le pasa al sistema privado para que, por ejemplo, en las prestaciones GES, que no alcanza a atender la demanda, las haga el sistema privado, y bien que se enriquece, y ese es su negocio, y está muy bien, porque recordemos también que los 7 millones de atenciones no son por caridad, y justamente por eso es que tiene que haber un sistema público de salud que sea macizo, ¿no? Entonces, a mí no me parece que la no consagración expresa en la Constitución del rol de los privados, no me parece que tenga cabida siquiera, los deje afuera, ¿no? Está bien que estén acostumbrados a ser titulares de muchas cosas, pero, o sea, no veo, lo único que veo verdaderamente distinto, y que además me genera dudas de que tenga que estar ahí, es que el Estado genere políticas y programas de salud mental, porque eso es más propio de una ley de creación del sistema de salud, por ejemplo, que de la nueva Constitución, ¿no? Porque además dice que aumentará progresivamente su financiamiento, lo cual es extrañamente específico en una Constitución que debería tener principios más generales. Claudio Fuentes. Mira, me tocó estar como entre medio de las dos posiciones, pero sin querer, pero yo tengo mi sesgo, yo soy administrador público, profesión y politólogo, y me da la impresión que acá nos falta un poco de evidencia, creo yo, en el sentido de, por ejemplo, yo puedo estar normativamente y valóricamente de acuerdo con un modelo u otro. Eso la normatividad de la política pública a mí no me genera urticaria. Lo que sí me pasa es que
siento que si nosotros, por ejemplo, vamos a lo concreto y decimos, mira, el sistema como está actualmente no produjo lo que decía o tenía que producir, no cumplió su objetivo quizás. Por eso existe un descontento, por eso, por ejemplo, en la encuesta del Centro de Estudios Públicos, Salud siempre ha punteado entre los 3 lugares donde se le preguntaba a la gente cuál es el principal problema que debe responder el gobierno de turno: salud, educación. Entonces, yo creo que, y eso está un poquito al debe, creo, en ese sentido. Y acá lo voy a concretar un poco más. Por ejemplo, las personas, o sea, robustecer el sistema público implica que temas de oportunidad, por ejemplo, la lista de espera, que era otro de los grandes temas, aparte de la elección, era el tema. Pero, por ejemplo, si los consultorios atienden hasta las 12 o 1 del día, como son la mayoría, porque en la tarde se van a temas privados, atendiera de 8 a 6, hubiera un sistema de itinerancia, hubiese una mejor coordinación público-privada con las universidades regionales, donde se lleve no solamente al profesional médica o médico, sino que también otro equipo de salud, donde el acceso de fondo a la persona, si tú le preguntas a la persona que vive en una lógica más rural o más alejada de los centros urbanos o metrópoli en este caso, va a decir, bueno, mira, la verdad es que si es privado o público me da lo mismo, yo necesito tener acceso. Entonces, cómo en el fondo nosotros, como sociedad, como acuerdo, en el fondo, como contrato social, proveemos eso, en ese sentido. Y ahí yo, por ejemplo, la fórmula público-privada, a mí me parece que es el camino. Pero que debe haber una preeminencia de lo público, en el fondo, donde, por ejemplo, no se va a instalar una clínica dental o de tipo de cosas a una localidad donde viven 8.000 personas. Pero va a haber un sesgo. No, negocio, sí. Ahora, ¿por qué crees tú, me gustaría tenerme en un concepto que ocupó Jimena, ¿por qué crees tú que se arma alboroto, creo que fue la palabra que ocupaste, Jimena, ¿no? Por toda esta propuesta y estas modificaciones? ¿Cómo interpretas tú esa discusión que se ha dado Claudio Fuentes respecto a estos cambios y el foco que se ha puesto en particular en la libertad de elección como uno de los temas que está en juego en estas modificaciones? Mira, para mí, va a sonar un poco latero, pero es la típica lucha entre conservadores, no el conservador liberal, sino que entre más Estado o más mercado, que es bastante antigua. Uno podría ver, por ejemplo, de los dos lados, en el fondo, cuáles son los argumentos, y palabras más, palabras menos, son iguales los argumentos en sustancia. ¿Y qué quiere decir eso? Que en el fondo no ha cambiado mucho en la base argumental o normativa respecto a eso. Entonces, yo ante esa, no sé, colisión valórica normativa, avanzaría un poco más a precisar esto público-privado con la preeminencia del público, pero en tanto cobertura y acceso, y el privado, y bueno, también hay que ver y tampoco hay que reconocer, por ejemplo, las ¿cómo se llama?, cuñas que lanzó Quinteros, por ejemplo, la presidenta, respecto al no lucro. El no lucro en salud, el no lucro en educación, es un tema también que es candente. Entonces, hay ciertos temas que yo creo que es necesario ir más dialogando, de decirlo de alguna forma. Un último punto antes de la pausa. Claudio Alvarado y luego Jimena. Ahí me hace bastante sentido el enfoque práctico, concreto que propone Claudio Fuentes. De hecho, yo cuando ponía como ejemplo, como horizonte, como modelo respecto del cual anclarse en esta reforma al sistema de salud, la vacunación, pensaba justamente en algo así, ¿cierto? El proceso de vacunación es un proceso que tiene un protagonismo y una dirección del Estado distinto a lo que estamos acostumbrados, pero al mismo tiempo que reconoce la importancia de tener un sistema mixto que sea capaz de llegar a todas partes, aprobarse en el sistema privado, no eliminarlo, permitirlo, pero integrarlo en la prestación pública de salud y con un apoyo muy fuerte en la red asistencial. Entonces yo siempre he pensado que el horizonte debiera ser ese. El problema, y por eso es que no creo que sea lo que Jimena llama un alboroto injustificado sea tal, sino que son preocupaciones reales concretas justamente en esa línea, es que lo que llegaba al Pleno no era ese tipo de horizonte complementario mixto que reemplaza las O por la I, que en vez de buscar la competencia entre Estado y mercado busca la integración y el apoyo, sino que venía con un sesgo bien marcado
que si se aprobara en esa línea tendría problemas, y efectivamente eso no se aprobó, pero como tenemos un vacío, creo que levantar las campanas de alerta no es exagerado, y de hecho esto tiene que ver con el enfoque general respecto a la convención. A mí me parece que aquellos que hace varios meses veníamos indicando si esto no se rectifica, va a golpear en la opinión ciudadana, que eso es malo para el proceso constituyente, teníamos algo de razón, y que aquellos que tildaban cualquier crítica de coro catastrofista, derecha radical o campaña de desprestigio, han terminado dañando el propio proceso constituyente, haciendo algo que parecía increíble, que es que a medida que han pasado los meses, crece el rechazo y baja el apruebo. Y creo que los principales interesados en que no fuera ese el caso son aquellos que desean un cambio constitucional exitoso. Ajá. Jimena. Sí, yo lo primero que quiero hacer es un statement personal. Yo estoy de acuerdo con la supervivencia del sistema privado de salud. O sea, esto no tiene que ver con cuál es mi mirada. Yo creo en un sistema en el que haya dos tipos de prestadores, ¿no? Lo que me parece es que sí hay una discusión sobre qué tan específica tiene que ser la Constitución y qué tanto detalle tiene que tener. A mí me parece que cuando se dice que se genera un sistema nacional de salud y no dice que es único, la cuestión está más o menos zanjada, ¿no? Yo entiendo que haya gente que pueda tener una aprehensión al respecto, y no desconozco, porque sería absurdo, que hay mucha gente que tiene una posición mucho más radical al respecto. Pero los quórum que están exigidos por un motivo, ¿no? Y además, a mí me parecería tremendamente torpe desconocer que Chile es un país con valores tremendamente híbridos, ¿no? En los que pesa tanto la necesidad de protección, la garantía de protección, como las ganas de poder elegir, como la individualidad o el individualismo en ciertos contextos, por ejemplo en el previsional. Entonces, desconocer cuáles son las lógicas de la opinión pública, más allá de lo que uno opine personalmente, me parecería una torpeza. Y yo creo que el Pleno de la Convención, con los quórum que se le exigen, no va a cometer esa torpeza. A mí no me parece necesario consagrar la existencia de los prestadores privados en la Constitución. Pero puedo estar equivocada y puede también generar grandes desconfianzas en ciertos grupos, pero a mí no me parece que esto que se aprobó sea una cuestión que genere nada. Bueno, hay margen y hay que esperar que lo que haga la comisión respectiva, ¿no? Respecto a los artículos que fueron rechazados en esta instancia, para ver también cómo termina ese rol quizás algo más definido. Estamos junto a Jimena Jara, Claudio Fuentes, Claudio Alvarado, nos acompañan aquí en Reunión de Pauta este jueves en la 100.5. Antes de ir a la pausa, los invito a que de lunes a viernes, a partir de las 8 de la mañana, conozcan 4 miradas globales que buscan interpretar los temas más relevantes del debate en Chile y el mundo. Escucha Marcando Pauta, aquí en la 100.5. Corte y volvemos. Teatro Municipal de Las Condes presenta El violinista en el tejado. El musical, ganador de 10 premios Tonys, incluido Mejor Musical. Alegría, familia, risas y por sobre todo, tradición. Con Daniel Muñoz, Sara Pantoja, Francisco Daño Beitía, José Antonio Raffo, junto a un gran elenco. Venta de entradas a través de www.tmlascondes.cl y en las boleterías del teatro. El violinista en el tejado, el musical, desde el 21 de abril. Produce Darshan Teatro. Invita. Pauta. ¿Sabías que estamos transformando Clínica Red Salud Vitacura en una de las clínicas más avanzadas del país? Mejoramos nuestra urgencia haciéndola más moderna y cómoda. Aumentamos consultas y especialidades para atenderte mejor. Nos equipamos con el resonador con inteligencia artificial más moderno de Chile y mucho más. Descubre lo que hace a Clínica Red Salud Vitacura una de las más avanzadas del país en Avenida Tabancura 1185 Vitacura y reserva tu hora en redsalud.cl. Red Salud. Mejor salud para Chile. Cada tarde, a partir de las 20 horas, Christian Barnken nos invita a pasear con él y con sus invitados en su jardín. Media hora de conversaciones y reflexiones. No dejes de escuchar los sonidos y palabras de Desde el Jardín. Pauta, hablemos de verdad. De lunes a viernes a las 8 de la mañana, sé parte de una conversación de verdad. Conoce 4 miradas agudas sobre el acontecer nacional e internacional desde distintos lugares del planeta. Toma decisiones informado. Escucha Marcando Pauta. Pauta, hablemos de verdad. En Pauta,
Escucha, lee, sigue y vive las noticias. Conversemos de lo que realmente te interesa. Actualidad, negocios, cultura, deportes, ciencia, tendencias y más. Pauta, hablemos de verdad. Reunión de Pauta, un espacio para conversar y analizar la actualidad. Pauta, hablemos de verdad. Una música muy solemne, estamos de vuelta aquí en Reunión de Pauta para recordar que hoy la reina Isabel II de Inglaterra celebra su cumpleaños número 96 en la finca de Sandringham, en el este de Inglaterra. Está celebrando en privado por ahora estos cumpleaños la reina Isabel II, la longeva soberana que este año festeja el jubileo de platino. 70 años cumple ya en el trono británico y que ha recibido las felicitaciones de su familia mientras la artillería real, como cada año, ha disparado más de 40 cañonazos en el céntrico parque londinense de Hyde Park en homenaje a la reina Isabel II. Tan melómana es la reina de Inglaterra que también disfruta con la música que suena en los actos más solemnes de su agenda, y su lista de canciones favoritas se cierra con lo que estamos escuchando de fondo, la marcha militar Milanolo. A propósito del cumpleaños de la reina Isabel II, recordamos que también la fabricante estadounidense de juguetes Mattel sacó a la venta una muñeca Barbie con los rasgos de una joven Isabel II. Esta muñeca está inspirada en la soberana, adornada con un vestido de gala, posa en su cabeza la corona que tenía el día de su boda con el duque de Edimburgo el 20 de noviembre del año 47. Y la empresa de juguetes retrató la cara de la monarca con su clásico peinado y un pelo blanco, con un vestido de seda blanco que cubre todo el cuerpo de la muñeca a los pies y que se ha transformado, por supuesto, en un objeto de colección para los fanáticos de la reina y también de esta muñeca Barbie. Recordamos hoy día el cumpleaños de la reina Isabel II. Escuchas Reunión de Pauta en Pauta 100.5. Y aquí en nuestra mesa de reunión de Pauta estamos conectados virtualmente junto a Claudio Alvarado, Claudio Fuentes, Jimena Jara nos acompañan en el día de hoy en este capítulo. Y vamos a ir a las noticias coladas a la pauta que arman nuestros panelistas para el día de hoy. Enlacemos el tema que nos propone Jimena Jara para conversar sobre la aprobación también en la Convención del derecho a la seguridad social. Jimena, ¿por dónde enfocamos este tema? No, quiero hablar justamente de una cuestión que de alguna manera estuvo anunciada en la conversación sobre la salud, sí, ¿no? Y que tiene que ver con el consagrar el derecho a la seguridad social, que me parece una súper buena noticia, y que se toma de alguna manera la pauta, y aquí me voy a meter un poco quizás en otra noticia colada que viene, pero que tiene que ver con una discusión que es bien paralela a la de la salud, y es cuánto consagramos que los fondos son privados, ¿no? Nuevamente, cuánto consagramos el rol de lo privado, cuánto consagramos el rol de lo público. Uh-huh. Y a mí me parece, y aquí voy a cambiar mi argumentación respecto de lo que dije antes, pero tiene que ver con que entiendo que hay muchas inquietudes respecto de lo que se está aprobando, pero me parece un tremendo avance que se consagre al Estado como principal fiscalizador. Creo que por fin la conversación está gravitando sobre lo que importa, que tiene que ver con que la discusión no es como era o como parecía ser hace, 5 años, entre las AFP privados y las personas con sus fondos privados, ¿sí? Parecía ser, digamos, si lo pensamos como no más AFP versus AFPs, era como un conflicto entre privados que de alguna manera el Estado estaba buscándole una solución. Uh-huh. Hoy día el rol del Estado se consagra en distintos espacios de la seguridad social, y a mí me parece que eso es un buen paso. Sin por ello quitarle a los privados la posibilidad de estar ahí, pero ampliando el rol del Estado y las obligaciones del Estado, ¿no? Que es una cuestión que a mí me parece relevante, puesto que materializa una gran aspiración ciudadana que es mayoritaria, que es transitar mucho más hacia un Estado social de derecho que de un Estado subsidiario, ¿no? Uh-huh. Y por lo tanto me parece a mí una buena noticia. Claudio Alvarado. Sí, aquí hay un desafío interesante que tiene la Convención y que esbozaba Jimena en una intervención anterior, que tiene que ver con ser capaces al abordar este tipo de materia, no solamente de acoger planteamientos que se consideran necesarios desde el punto de vista de las exigencias de justicia, por así decirlo, sino también de dialogar
con las amplias mayorías ciudadanas. Y en materia de derechos sociales, yo creo que el desafío es bien complejo, es más ambiguo de lo que algunos convencionales han dado a entender, porque me parece que en pensiones el desafío es, por un lado, transitar, prometer, orientar un sistema que efectivamente haga creíble que van a ser mejores las pensiones y que por así decirlo, sea robusto desde el punto de vista de la seguridad social, y que al mismo tiempo dialogue con un anhelo muy mayoritario, y me parece que a mí además muy impulsado paradójicamente por la agenda de los retiros previsionales desde el año pasado a la fecha, de ser propietario de los fondos de pensiones. Y yo creo que esa ambigüedad que se da en este tema se repite en otros derechos sociales como en materia educacional, donde se aspira a un mayor protagonismo y garantía del Estado respecto a la calidad educativa, pero al mismo tiempo de contar con el derecho preferente para elegir la educación de los hijos. Y por tanto, y pongo estos dos ejemplos, pero podríamos buscar otros, en los cuales yo creo que el anhelo ciudadano es muy, muy complejo de satisfacer, y el desafío que tiene la Convención acá es bien complejo, por tanto. O sea, ¿cómo hacerlo para entregar, dicho coloquialmente, el pack completo? Claro. Eso creo que es un desafío que en esta conversación me parece que tenemos un cierto acuerdo al respecto, al menos que es importante no hacerse la pregunta, pero no estoy seguro que todos los convencionales lo hayan tenido claro cuando decían de que aquí viene la bala de plata, aquí se asegura el apruebo, ¿no? Yo creo que el desafío es bien complejo también desde el punto de vista de la adhesión ciudadana en calzar con las distintas dimensiones de lo que se espera en materia de derechos sociales. Claudio Fuentes. A mí me gusta el concepto de seguridad social. Creo que yo no veo, por ejemplo, el tema de pensiones como es parte de un sistema. Tiene que estar integrado a otras cosas, a salud, por ejemplo, a transporte, al Sistema Nacional de Cuidados, que por ejemplo está en el programa del presidente Boric, por ejemplo, donde cada vez tenemos un nivel de envejecimiento mucho más grande y nuestra población económicamente activa va descendiendo. Por tanto, los procesos sociodemográficos hay que considerarlo en esta discusión. Segundo punto, esta como modelo tripartito en el fondo que se esboza, creo que es más robusto que tener o solo el Estado, o solo el mercado, o solo al individuo. Tercero, creo que, y un poco acá empatizando con lo que dice Claudio, y lo voy a poner en términos sociológicos, los procesos de individuación que ha venido trayendo la sociedad y las personas en la actualidad, yo creo que no se deben desconocer. No se deben desconocer. Y muchas veces nosotros, académicos, expertos, investigador, investigadora, creemos que los ciudadanos, las ciudadanas tienen que mostrar una cierta coherencia y robustez y consistencia respecto a sus opiniones, es decir, una sola línea, una linealidad respecto a la opinión en términos de derecho. Y el caso, por ejemplo, que dice Claudio, que toma el ejemplo de educación y el tema, por ejemplo, pensiones, es, por ejemplo, en educación, ¿qué pasó en el periodo de Bachelet? Empezó a salir mucha gente diciendo, no, yo quiero tener poder de decisión respecto a la educación de mi hija. Un poco en las pensiones también podría pasar lo mismo. Por tanto, ¿a qué quiero ir? Yo creo que el punto clave acá no es desconocer que existen procesos de individuación que han calado súper fuerte. De hecho, la expresión de recurrir a los fondos, a la capitalización individual para, en el fondo, sobrellevar una crisis económica extendida, con lo que ha sido el tema del COVID, es en el fondo, como dice el presidente Boric, en el fondo resolver temas estructurales con temas que no tienen que ser de ese tipo. Por tanto, a mí me parece que vamos avanzando. Sistema de seguridad social es un tema que también me gustaría ver un poco más el diagrama, la conexión, la correlación con otros aspectos también. Bueno, sigamos con la noticia colada de Claudio Alvarado, que nos va a vincular también con otro ángulo, creo, de la discusión que estábamos teniendo ahora respecto a la noticia colada de Jimena. En medio del debate sobre inexpropiabilidad de fondos de la Convención, la presidenta María Elisa Quinteros ha asegurado que constitucionalizar esto no tiene ningún sentido. Claudio Alvarado. Sí, yo proponía comentar esta noticia por dos motivos, uno de los cuales lo acabamos de abordar y que dice relación justamente con esta ambigüedad o doble dimensión de la aspiración en materia de derechos sociales.
no me voy a explayar más porque lo acabamos de comentar. El segundo motivo por el que traía esta noticia dice relación con una aproximación de la presidenta Quinteros que a mí me parece muy, muy antojadiza en el siguiente sentido. En abstracto, tiene toda lógica pensar en que la Constitución ha de tener una extensión breve, regular solo los principios esenciales del sistema en general y de los distintos aspectos de la vida pública en particular. Pero claro, lo que no hace mucho sentido, lo que parece difícil de sostenerse, me parece a mí, es que cuando se ha tenido una lógica extremadamente detallista y maximalista en múltiples materias, cuando aparece algo que complica, se saca el argumento, saca a colación el argumento de que no, aquí esto es materia de ley, aquí resulta que nosotros vamos a hacer algo breve, acordado, pero por favor, si el proyecto de nueva constitución, a la luz de los 200 y tantos artículos que ya han ingresado y viendo todo lo que falta, va a llegar alrededor de 400 artículos. Entonces parece muy arbitrario hoy día, a última hora, y después de que en múltiples materias se ha reaccionado de modo diferente, argumentar de que se a tratar de algo breve, de que los temas constitucionales son pocos, de que la ley va a dejar el resto. A mí me parece, insisto, que ese debe haber sido el enfoque general. Pero cuando se ha actuado de modo distinto en tantas materias, tan diversas, decirlo justo en este tema creo que es una jugada muy arriesgada, porque además se conecta con lo que hablábamos antes, ¿cierto? Con que en este tema en particular la sensibilidad de la ciudadanía va en una dirección diferente. Jimena. Yo creo que en este caso la presidenta de la convención no tiene razón. Y además no es coherente. Primero, porque la inexpropiabilidad de los fondos finalmente lo que consagra es el derecho a la propiedad de los fondos previsionales de los cotizantes, ¿no? Por lo tanto, no es innecesario que se aclare de quién son esos fondos. La inexpropiabilidad de alguna manera ayuda a zanjar que la plata es de las chilenas y de los chilenos. De cada uno. Y de cara a eso, o sea, no en vano, y aunque se rechazara, no en vano, la iniciativa Con mi plata no fue la más votada, ¿no? Esta es una gran inquietud del debate público, me guste a mí o no me guste, ¿no? Como dice Claudio Fuentes, los fenómenos de individuación, o como yo dije, los fenómenos de valores híbridos en la sociedad chilena, son cuestiones que son importantes. Y por lo tanto, si esta es una convención que quiere dar certezas de las reglas del juego, es importante que también demos certeza de quién es la propiedad de los fondos, que es una cuestión que, by the way, tampoco se ha zanjado anteriormente, porque cuando se habló de los primeros retiros, las ISAPRES muy sueltas de cuerpo iban a ir iban de protección por expropiación de fondos. O sea, esta discusión sobre si los fondos son de las personas, son de las AFP momentáneamente o son de quién, no está zanjada, ni siquiera para la gente, porque en los estudios de opinión hay mucha gente que ni siquiera sabe de quién son los fondos. Por lo tanto, no es menor que la Constitución diga a quién pertenecen los fondos. Los fondos pertenecen a los trabajadores, a los cotizantes. Primera cosa. Y segunda cosa, en un mismo día en el que se aprueba en la Comisión de Derechos Fundamentales la posibilidad de la interrupción voluntaria del embarazo, diciendo que cualquier mujer y persona gestante va a poder interrumpir su embarazo, o sea, a mí me parece que podrá ser, a ojos de muchas personas, innecesario que diga y personas gestantes, porque es innecesario, ¿no? Pero claro, hay la posibilidad de que una persona que no se sienta mujer, etcétera. Hay una serie de subjetividades ahí que están en la conversación pública, que están mucho más cerca de un sector político que hoy día domina la conversación en la convención, que sí están siendo consideradas. Y son cuestiones que son puntos políticos. No necesariamente van a tener una contraprestación práctica. Y se incluyen. Y en este caso, cuando hay en juego el zanjar de quién es la propiedad de los fondos, se estima innecesario. Por lo tanto, creo que ahí hay una incoherencia, creo que hay una parcialidad y creo que... Yo no sé si eso tiene que estar en la Constitución o no, pero sí me parece que sí, en algunos casos va a parecer, como dice Claudio Alvarado, importante decir esto y en otros casos no es importante, entonces estamos frente a un problema de coherencia. La noticia colada que nos traía Claudio Alvarado para comentar hoy día. Vamos a la última noticia. Claudio, no hemos pasado por tu opinión sobre este tema, pero en virtud del tiempo, que sea breve, Claudio, para que alcancemos a ver tu artículo que también tiene que ver con el trabajo de la Constitución. Claudio Fuentes. Yo comparto con Claudio y con Jimena el tema de que acá debe primar
el criterio de igualdad respecto al tratamiento de los temas. Si en algunos temas se abre la puerta y la ventana, no se tiene que cerrar para otros temas. Y ahí también, como dice claramente Jimena, o sea, hay temas que te pueden gustar o no gustar, pero la democracia es esa. Entonces, el respetar y no vetar, creo yo, o en el sentido de cómo funcionan las instituciones son creadas por los seres humanos para otorgar certezas, para regular las interacciones entre los seres humanos. Por tanto, y esto tiene que quedar del todo claro. Puede ser, por ejemplo, ya las personas van a ser dueños de, no sé, el tercio y el otro 2/3 van a ir a un pilar solidario, no lo sabemos, va a ser la mitad, no lo sabemos. El mecanismo, la distribución, no lo sabemos, pero sí debiese quedar claro, y ahí claramente la presidenta Quintero cometió un error no forzado. Bien, la noticia colada entonces de Claudio Alvarado. Y vamos a la última, de Claudio Fuentes. Un artículo del sitio el df.cl, el diario financiero, plantea que la ciencia en la Constitución es la gran oportunidad de Chile para acelerar la vía al desarrollo. Claudio Fuentes, cuéntanos sobre esto. Mira, más que la ciencia pura y dura, hay cosas que yo voy a rescatar de ese artículo. Uno tiene que ver con la política pública basada en evidencia. Y creo que nosotros debemos avanzar hacia allá. Es un deber, un must, como se diría en inglés, por ejemplo, de lo que yo incluyo en las clases de administración pública y ciencia política. Es decir, nosotros no podemos crear política pública, programas y planes públicos a partir del pensé que, el creo que, no. Tenemos que tener evidencia, tenemos suficientes datos, que tenemos que traspasar la información, y eso es un deber. Y el segundo punto es que necesitamos descentralizar el conocimiento, que es la última parte de esa nota, y que en el fondo, por ejemplo, en un capítulo del libro que redacté para Damer y Pamela Figueroa, la concentración de, por ejemplo, profesionales, magísteres y doctorados en las capitales regionales, en comparación a capitales provinciales y otras áreas de las regiones, es demasiado alta, demasiado alta. Si tú quieres descentralizar, si tú quieres instalar capacidades institucionales, que son los desafíos que estamos viendo en la nueva Constitución, que implica mucha capacidad institucional, y no me refiero solamente a la formulación o creación de organizaciones, sino que estoy hablando de capacidad administrativa, capacidad política, capacidad técnica, capacidad normativa, capacidad extractiva fiscal. No quiero que la Constitución caiga en lo que, y con esto cierro, no quiero que la Constitución caiga en una debilidad institucional en el término de Levitsky, Murillo y Brinks. En el fondo, que las normas que se aprueban sean insignificantes, que no se cumplan o que no cambian nada. Por tanto, yo creo ahí es menester, en el fondo, descentralizar el conocimiento y meterlo bien fuerte a lo que son los procesos de diseño, implementación y evaluación en todo proceso de política pública, plan y programa. Buen punto, buen foco. Jimena. Sí, estoy básicamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho, entonces no tengo ganas de extender la discusión, suscribo, porque Sebastián periódicamente nos dice que estamos cortos de tiempo, así que hacemos lo próximo. Es que nos alargamos mucho en algunas conversaciones porque están muy entretenidas, por supuesto, porque se nos pasa volando el rato. Sí. Claudio Alvarado. Muy breve también, porque efectivamente hace mucho sentido. Solo un añadido. ¿Sí? Claro, Claudio Fuentes recalca la importancia de hacer política pública basada en evidencia. Mi único alcance, estando obviamente de acuerdo en esa idea como regla general, es que para que eso sea posible necesitamos también, y esto es obvio, pero a veces se olvida y tiene consecuencias, necesitamos que haya políticos, dirigentes políticos serios y irresponsables, dispuestos a actuar de ese modo. Y mientras eso no esté, va a ser muy difícil que ese ideal se verifique. ¿Y en qué estoy pensando en concreto? En el modo en que muchos parlamentarios han abordado sistemáticamente la discusión en torno a los retiros previsionales. O sea, la verdad es que nos acabamos de salvar del quinto retiro por un milagro a consecuencia del caos de los proyectos y la división de la bancada, y con una alineación muy singular entre el Partido Comunista y el Partido Republicano, pero estuvimos muy cerca de que se aprobara una propuesta que iba a aumentar la inflación y, en fin, una serie de cosas que cualquier político medianamente responsable debió haber evadido. Así que encuentro muy importante el que nos tomemos en serio la política basada en evidencia, pero eso requiere dirigentes políticos responsables. También, pues. Para que sea verdad, se haga realidad, digamos, esta idea.
La noticia colada de Claudio Fuentes analizamos aquí en Reunión de Pauta. Junto a Claudio Alvarado y Jimena Jara estamos aquí en la 100.5 conversando de los temas de la semana, y al cierre dejamos el espacio para el dato, el recomendado que nos traen nuestros panelistas hoy día. Claudio Alvarado, partamos contigo. Perfecto. Yo quisiera recomendar, y aunque la recomendación viene de cerca, valga la redundancia, la revista Punto y Coma. La revista Punto y Coma es una revista semestral que publicamos 2 veces al año desde el IES, desde el Instituto de Estudios de la Sociedad, y acaba de llegar hace algunos días de la imprenta, la semana anterior, de hecho, justo la semana, llegó el número 6 de Punto y Coma. Lo vamos a lanzar la próxima semana. Es una revista político-cultural cuya, digamos, primera mitad, poquito más, es un tema central y después el resto es misceláneo. En esta ocasión el tema central trata sobre la tensión entre el progreso y sus límites. Tiene artículos de Gabriela Mistral, o sea, relativos a Gabriela Mistral, artículos más políticos, artículos culturales, vienen entrevistas a Arturo Fontaine, Mary Evers, a David Miller, así que dejo a todos los auditores muy, muy invitados a conocer Punto y Coma. En la tienda virtual del IES se accede por precios muy, muy módicos. Bien, el recomendado de Claudio Alvarado para hoy día. Jimena Jara. Quiero recomendar el Festival del Sándwich que se hace en el ex intercomunal, ahora ya no me acuerdo cómo se llama, pero es como Parque Padre Gustavo. Se hace este domingo a partir del mediodía, y va a haber food trucks y va a haber variedad de sándwiches, que es como, creo yo, la comida chilena por excelencia. Bien, buenas recomendaciones este fin de semana entonces ahí en la Feria del Sándwich. 10 años ya de esta feria. Comienza tempranito a las 11 de la mañana, un buen panorama para el fin de. Cerramos contigo, Claudio Fuentes. Yo lo traje acá, es un libro de Katia Araujo que se refiere a cómo estudiar la autoridad. Yo creo que estamos en procesos que son globales y también locales, donde el concepto de autoridad, de la legitimidad que tiene la autoridad, está en disputa, en tensión. Falta mirar lo que le ocurrió hoy día al presidente en Coquimbo, y por tanto creo yo que es una lectura necesaria para ir entendiendo que los ejes o las coordenadas de la legitimidad weberiana, que es lo que en el fondo, como la literatura que domina, habiendo críticos también a esa postura, es lo que domina, es necesario revisar y ahondar un poco más y tomárselo bien en serio, creo yo. Estamos sobre vacíos de autoridad que pueden ser irreversibles en algunos puntos. Muy pertinente la recomendación, entonces, el libro de Katia Araujo, Cómo estudiar la autoridad, el recomendado de Claudio Fuentes. Claudio Fuentes con Claudio Alvarado y Jimena Jara han estado aquí en Reunión de Pauta. Muchas gracias a los tres, que estén muy bien. Chao, nos vemos. Chao, buenas tardes. Estamos cerrando Reunión de Pauta aquí en la 100.5. Gracias por acompañarnos. Viene Cristian Barken desde el Jardín. Hasta mañana.